Ahora vemos diagnóstico y tratamiento de tuberculosis. Y en el video anterior vimos de forma extensa patofisiología y cuadro clínico de tuberculosis primaria y secundaria. Ahorita nos enfocamos más a diagnóstico y tratamiento. Entonces, tuberculosis. Podemos tener tuberculosis primaria y tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria básicamente va a ser exposición a Mycobacterium tuberculosis y esta va a ser la forma latente. Aquí básicamente el paciente está asintomático. Podemos encontrar cosas como cavitaciones en la radiografía de tórax, pero el paciente básicamente está asintomático. En la tuberculosis secundaria, esta es la forma activa. Esta es donde el paciente tiene síntomas como escalofríos, sudoración, dificultad respiratoria, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico para tuberculosis secundaria va a ser siempre primero, o digamos el mejor estudio inicial, va a ser pedir una radiografía de tórax. Esto es para ver si tenemos encuentros de tuberculosis activa. Entonces, primero vamos a ver encuentros en una radiografía de tórax de tuberculosis no activa, o sea, de la tuberculosis latente. Entonces, en una radiografía de tórax de un paciente que tiene tuberculosis latente, podemos encontrar el complejo de Ghon, que puede progresar al complejo de arranque. Entonces, complejo de Ghon, tenemos un foco del pulmón involucrado y tenemos involucramiento del hilio, de bronquios, de nodos linfáticos. Y ya si el complejo de Ghon se calcifica y se hace fibrótico, es el complejo de arranque. Esto, que puede tener cavitaciones o puede terminar en cavitaciones, lo encontramos en tuberculosis latente. Ya si encontramos, por ejemplo, infiltrados, y especialmente en un paciente con antecedentes de radiografía de tórax de tuberculosis primaria, entonces ya sospechamos tuberculosis secundaria. Entonces pedimos una radiografía de tórax, en donde aquí lo que vamos a ver es si está anormal. Siguiente pedimos cultivo y tinción del esputo. Y tinción es tinción para bacilo ácido resistente, que es Mycobacterium tuberculosis. Pero el cultivo se puede tardar como de 4 a 6 semanas. Entonces, para cuando tenemos que decidir si damos tratamiento o no, no nos vamos a esperar hasta el cultivo. Entonces, en parte, por eso sacamos la radiografía de tórax y también podemos hacer biopsia de algún órgano para ver si el paciente tiene tuberculosis de algún órgano específico, por ejemplo, tuberculosis de las glándulas suprarrenales o tuberculosis intestinal, o podemos biopsiar cualquier órgano que queramos ver si tiene tuberculosis. También podemos hacer la aspiración con aguja fina, por ejemplo, hablando de la tiroides. Y podemos hacer podemos hacer aspiración de líquido pleural. La aspiración de líquido pleural, es la prueba más sensible. La mejor prueba inicial, lo primero que hacemos es la radiografía del tórax. Y la prueba más acertada, o sea, el diagnóstico definitivo, es el cultivo. Ahora se necesita tener 3 cultivos negativos para tener una probabilidad del 90% de que el paciente de verdad no tenga la tuberculosis activa. Si tenemos un paciente que tiene los síntomas, tiene los encuentros en la radiografía de tuberculosis secundaria, o tiene positivos los cultivos, ya sea en 1 o en 2 o en 3, o encontramos el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, en la aspiración de líquido pleural. Eso es diagnóstico de tuberculosis secundaria.
Entonces, con radiografía normal, con cultivo anormal o con el derrame pleural. Para diagnóstico de tuberculosis latente o de tuberculosis primaria, lo hacemos con la prueba del PPD, que es también la prueba de Mattox, o podemos utilizar el inmunensayo de interferón gamma. Entonces, ya esto lo vemos más específico también en videos anteriores, pero en la prueba del PPD estamos viendo una reacción tardía a Mycobacterium tuberculosis cuando al paciente le inyectamos de forma transdermal, o sea, es en la piel, no es subcutáneo, no es en tejido subcutáneo, no es en músculo, no es en tejido adiposo, es transdermal, o sea, nada más en la piel. Entonces hacemos la inyección con antígenos de Mycobacterium tuberculosis, o sea, con un pedacito de Mycobacterium tuberculosis. Y esto en 2-3 días, o sea, de 48 a 72 horas, vamos a tener una reacción. Y la reacción es, digamos, aquí está el brazo del paciente. Aquí hicimos la inyección, entonces vamos a tener una zona indurada, o sea, como dura, rodeada de eritema. Y dependiendo de cuánto mide la induración, vamos a decir si la prueba salió positiva o negativa. Pero lo que estamos midiendo es la induración, no estamos midiendo el eritema. Entonces no importa cuánto eritema tenga el paciente, si tiene poco o tiene mucho, lo que cuenta no es el eritema, lo que cuenta es la induración, o sea, el diámetro de la vuelta que está dura, de la parte que está indurada. Y medimos el diámetro perpendicular al eje mayor del brazo. Este es el eje mayor del brazo, este es el eje menor. Este es el eje mayor. Perpendicular al eje mayor está esta línea, o sea, formamos 90 grados. Aquí hay 90 grados. Entonces vamos a medir este diámetro. ¿Cuánto mide? Ahora depende de la población a la que pertenezca el paciente. Si es un paciente que no tiene factores de riesgo, con que esto sea más de 15 milímetros. Si es más de 15 milímetros, entonces es positivo para tuberculosis latente. Si es un paciente que no es que está expuesto a Mycobacterium tuberculosis, pero es un paciente que tiene riesgo, es un paciente que está inmunocomprometido, entonces pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen leucemia, que tienen linfoma, que tienen diabetes mellitus, pacientes que han estado en prisión, pacientes que viven en los asilos, pacientes que no tienen casa, pacientes que viven en países en desarrollo. Todos estos pacientes, básicamente pacientes que tienen patologías crónicas, están en riesgo de tener tuberculosis, más que un paciente que no tiene ningún factor de riesgo y que vive en un país que no está en desarrollo. Entonces aquí utilizamos el corte de 10 milímetros. Si mide más de 10 milímetros en un paciente que pertenece a esta población, que es la gran mayoría, entonces se considera positivo si mide más de 10. Y el otro son pacientes que tienen HIV positivo o VIH positivo, o que usan esteroides de forma crónica, o que el paciente tiene reemplazo de órgano, o paciente que estuvo en contacto con un paciente con tuberculosis. A esos pacientes se les hace la prueba del PPD y tiene que ser más de 5 milímetros para decir que sale positivo. Entonces, medimos la induración, medimos el diámetro de la parte dura de esa reacción que se genera 48 a 72 horas después de inyectar el antígeno del Mycobacterium tuberculosis. Si es un paciente que no tiene factores de riesgo, si mide más de 15, entonces es positivo.
Si el paciente no tiene factores de riesgo y mide menos de 15, sale negativo y entonces no hacemos nada. Si es un paciente que o tiene HIV o consume o toma esteroides o estuvo en contacto con pacientes con tuberculosis o tiene reemplazo de órgano, un trasplante de órgano y le salió el diámetro más de 5 milímetros, entonces es positivo. Si le sale menos de 5 es negativo. Y si es un paciente que está entre este y este, o sea que no es que no tenga factores de riesgo, pero tampoco cae en ninguna de estas 4 categorías, que son todos estos pacientes inmunocomprometidos, linfoma, leucemia, diabetes mellitus, todo esto. Si sale más de 10 milímetros, entonces es positivo. Si sale menos, es negativo. Ahora, el otro es el ensayo con interferón gamma. Aquí se van a medir los niveles o qué tanto el paciente tiene de interferón gamma. Aquí este tiene menos riesgo de dar una lectura falsa. O sea, salen más valores falsos con el PPD que con el inmunoensayo de interferón gamma. También a veces se prefiere más el ensayo con interferón gamma, porque en este llega el paciente y le hacemos la prueba y ya, no tiene que regresar al consultorio donde le estamos haciendo la prueba. En cambio en este son 2 idas al doctor, porque una es cuando se le inyecta y la otra es 48 72 horas después, cuando tiene que regresar para que midamos cuánto mide la inturación. Entonces por eso generalmente ya se usa más esta, aunque antes se usaba el PPD. Pero básicamente son iguales en sensibilidad. Ahora, casi independientemente del paciente, muchas veces hacemos 2 veces esta prueba, el PPD. Entonces debería ser en 4 visitas. Digamos que es un paciente que le hicimos el PPD y le salió negativo. Entonces, o sea, vino, se lo pusimos, 48-72 horas, regresa y salió negativo. Para la población a la que pertenece salió negativo. Pero queremos estar seguros de que si es que haya sido negativo y no es que haya sido un falso negativo. O sea, no es que haya sido que está positivo y la prueba nos dijo que era falso, o sea, que era negativo. Entonces, como estamos más seguros de que en realidad el paciente no tiene la tuberculosis latente, entonces lo vamos a volver a hacer, porque puede ser que al paciente lo agarramos muy tempranamente desde que se infectó o de que tiene la tuberculosis latente. Entonces luego volvemos a hacer la prueba, que será, ya esta es la tercera visita, en donde le volvemos a hacer la prueba del PPD, y a la cuarta visita, que son 48-72 horas después, le medimos la induración. Si es el caso de que en los 2 salió negativo, pues entonces decimos que el paciente no tiene la tuberculosis latente. Pero si es el caso de que la primera vez salió negativo y el segundo salió positivo, esto es que el paciente tiene tuberculosis latente y no es que se haya seroconvertido o que haya pasado de que la primera vez estaba negativo y que al haberle dado la segunda vez el PPD o haber hecho la segunda vez el PPD, ahora el paciente se hizo positivo. No, el PPD no convierte a alguien negativo en positivo. Si salió negativo primero y ahora salió positivo es porque agarramos al paciente muy temprano o porque fue un falso negativo. Pero no es que el PPD convierta a alguien negativo en alguien positivo, no. Y por eso lo hacemos 2 veces, para estar seguro de que si salió negativo, en realidad era negativo o para ver si no era un falso negativo. Y para el ensayo de interferón gamma, hay dos pruebas. Una es el interferón gamma spot y el otro que uno lo utilizamos para pacientes más inmunocomprometidos que otros, como por ejemplo pacientes con VIH o pacientes con esteroides. Ahora hay pacientes que, aunque tengan tuberculosis latente, no van a tener reacción al PPD porque están bastante inmunocomprometidos, que no generan esta reacción tardía que se da al inyectar los antígenos de Mycobacterium tuberculosis.
como son pacientes ya de mayor edad, pacientes grandes, por ejemplo, o pacientes que tienen VIH. Los pacientes pueden ser que no generen la reacción. Entonces, si no generan reacción, podemos decir, eso fue negativo porque no generó la reacción o porque estuvo muy chiquita. Pero puede ser que la razón por la cual está muy chiquita es porque el paciente no está teniendo buena respuesta pero no está teniendo buena respuesta combatiendo a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis que le inyectamos al paciente. Dicho de otra forma, la razón por la cual salió negativa no es porque el paciente sea negativo en realidad, sino porque el paciente no está pudiendo controlar o no está pudiendo montar una respuesta inmunológica a los antígenos de tuberculosis que le pusimos al paciente. Entonces no es que sea negativo, solo es que está inmunocomprometido y por eso no sale positivo. Por eso no sale positivo. Ahora, el tratamiento. El tratamiento de PDS es tuberculosis primaria, tuberculosis secundaria. Si es tuberculosis primaria, damos por 9 meses isoniazida. También alternativas son por 6 meses dar isoniazida. O sea, lo mismo pero por 6 meses. Y la otra es por 4 meses dar rifampicina. Y la otra es por 12 semanas, o sea, por 3 meses. Vamos a dar una tableta cada semana de isoniazida y una tableta igual cada semana de rifampicina. Entonces, esas son para cuando el paciente tiene tuberculosis latente, o sea que no tiene síntomas, o sea el paciente es sintomático, pero el PPD o el inmunoensayo de interferón gamma sale positivo y damos estos. Ahora, si el paciente necesita tomar inhibidores de interferón gamma, como pueden ser pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, a los pacientes, aunque tienen riesgo aumentado de reactivación de tuberculosis, por ejemplo, de todos modos les damos los inhibidores del interferón gamma y podemos tratarlos con esto. Si es que el paciente sale positivo para tuberculosis latente. Ahora, si el paciente tiene tuberculosis secundaria, que hay unos que hasta la diagnosticamos no con el PPD, no con el inmunoensayo de interferón gamma, sino con cultivos o con radiografía de tórax o toracosíntesis o biopsia. A estos pacientes les damos primero por 2 meses los 4 medicamentos que son etambutol, piricinamida, rifampicina, que es este mismo, y la isoniazida, que es este mismo. Eso es por 2 meses los 4 medicamentos. Y ya que pasan los 2 meses, luego por 4 meses solo damos los últimos 2, la rifampicina y la isoniazida. Ahora, hay veces en donde es por más tiempo, o sea, no son 6 meses los que hay que dar el tratamiento en total, porque son 2 y 4. Sino que hay veces en donde damos tratamiento por 9 meses. 9 meses, por ejemplo, para pacientes que están embarazadas. O por 12 meses para pacientes que tienen osteomielitis o pacientes que tienen tuberculosis, que tienen meningitis tuberculosa. O podemos dar más de 6 meses el medicamento, por más de 6 meses. Pacientes que tienen VIH lo podemos dar por 12 meses, pero también se acepta dar los 6 meses a 9 meses el tratamiento. Y lo otro es, si es una paciente que está embarazada, no damos piracinamida y tampoco damos otro medicamento que también se utiliza para tuberculosis, que es la streptomicina. Estos medicamentos no se dan durante el embarazo. Y si es el caso de que damos etambutol, generalmente etambutol se utiliza cuando al inicio,
que estamos tratando al paciente que todavía no sabemos a qué medicamentos es sensible la cepa de tuberculosis con la cual es infectado el paciente. Generalmente es cuando vamos a Tambutol. Ya si sabemos cuáles son las sensibilidades, pues no vamos a dar Tambutol si la tuberculosis no es, si mi bacteria de tuberculosis no es sensible a Tambutol. Ahora, pacientes que tienen tuberculosis secundaria, complicaciones de tuberculosis secundaria son, bueno, tuberculosis en general son bronquiectasias, cáncer de pulmón, hemoptisis, lesiones cavitarias, que eso puede terminar en infección con hongos como aspergillus. Y diagnóstico diferencial principalmente de la tuberculosis primaria o de la tuberculosis secundaria es cuando encontramos la radiografía de tórax y vemos los encuentros de la tuberculosis primaria, que es el complejo de Ranke, el complejo de Ghon, ahí se encuentran las cavitaciones. Y en cáncer de pulmón, específicamente en el bronquio alveolar, se encuentran cavitaciones. Entonces, el diagnóstico diferencial de un paciente que tiene una radiografía con datos de tuberculosis primaria, que son las cavitaciones, o puede ser que tenga datos de tuberculosis secundaria y vemos los encuentros en la radiografía de tórax de tuberculosis secundaria, pero pues obviamente también se van a ver los cambios de la tuberculosis primaria, que son las cavitaciones. El diagnóstico diferencial es cáncer de pulmón nada más por la radiografía, por los síntomas son otras cosas como neumonía o así. Eso es de tratamiento. El inmunoensayo de interferón gamma no está afectado por el bacilo de Helmholtz-Garat. El PPD básicamente tampoco. Pero paciente que tiene vacuna con el bacilo de Helmholtz-Garat, de todos modos no, cuando hacemos el PPD o para considerar si le damos tratamiento o no, es como si nunca hubiera tenido la vacuna. O sea, la vacuna no afecta el PPD o el interferón gamma, básicamente. Y si le vamos a dar tratamiento al paciente o no. La vacuna de tuberculosis se pone a pacientes que tienen masa de más de 2 kilogramos. Tienen masa de más de 2 kilogramos. Pacientes que viven en países donde hay tuberculosis. O niños con PPD negativo, pero tienen menos de 14 años y viven en lugares endémicos. Pero fuera de eso, o sea, no a todos los pacientes se les pone la vacuna de tuberculosis. Ahora hay veces donde está contraindicado poner la vacuna, como son pacientes que tienen reacción dérmica progresiva o pacientes que están severamente inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes que tienen VIH. A esos no les vamos a poner la vacuna, que es distinto de que no les vamos a dar tratamiento. A estos pacientes sí les vamos a dar tratamiento. Y hay complicaciones por poner la vacuna de tuberculosis, como es lo que se llama vesigitis, por ejemplo, o reacción dérmica, que es nada más una reacción en la piel. También en complicación tenemos osteomielitis, por ejemplo. Osteomielitis.